Soy Mercedes Peñas, llegué a Costa Rica en 1991, vine con una beca de la Cooperación Española, del Gobierno de España, para estudiar una maestría en la Universidad para la Paz, una maestría en Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Paz, y cuando terminé en el año 92, pues con la situación económica que había en España un poco complicada, pues encontré aquí trabajo y me fui quedando. Presenté mi tesis, fui renovando propuestas laborales y así fue que me quedé. Conocí a Luis Guillermo y bueno, ya llevo toda una vida aquí, llevo más de 30 años. Yo creo que la naturaleza fue lo que más me impactó, porque realmente es una naturaleza que en España no se ve, entonces eso a mí me impactó. Y luego la vida tan tranquila que se llevaba. Yo venía de Madrid, una ciudad muy rápida, entonces venir aquí, tener digamos todo cerca y poder ir a la playa en muy poco tiempo, poder disfrutar de la montaña, de los volcanes, disfrutar del país y de su naturaleza tan cerca, eso me hizo enamorarme de Costa Rica. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando yo llegué en el año 91, creo que no sé si ese año o el siguiente hubo elecciones, y la gente vivía el proceso electoral de una manera muy diferente a la España de la que yo venía, ¿verdad? Entonces eso también me llamó mucho la atención, porque que la gente saliera con banderas, que fuera en un tono amistoso, era una fiesta democrática. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque en España nadie, digamos, todo el mundo, digamos, se vivía como muy de puertas adentro, no era una fiesta, y ahora hay mucho encontronazo, igual que aquí, o sea, digamos, ese nivel de enfrentamiento ahora se vive en los dos países, pero yo cuando llegué aquí, eso me llamó poderosamente la atención, que la gente lo viviera con esa alegría, se encontraban con el contrincante político y no pasaba nada, simplemente sonreían, que os vamos a... pero no pasaba nada. Esa fiesta democrática a mí me llamó enormemente la atención y me gustó. Y todavía hoy lo recuerdo, igual que la naturaleza, recuerdo como dos cosas que me impactaron mucho cuando llegué. A mí me encantó, fue muy bonita, porque después de trabajar tanto tiempo en el tema local, yo sí le dije a Luis, mira, yo quiero aportar y aportar en lo que he trabajado. Y realmente se pudo dar un salto cualitativo, porque aunque había habido una reforma legal para trasladarle los recursos a los gobiernos locales, era una reforma, constitucional, con una norma legal que no se le había dado contenido económico. Y en la administración, bajo la coordinación del despacho, pero participando 12 ministerios e instituciones autónomas, además de la representación de los gobiernos locales, se consiguió aprobar la primera ley de transferencias económicas del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, que fue para la red vial cantonal. Supuso un incremento no solamente de la atención de las vías cantonales, sino promoción también del desarrollo económico local, porque todos los productos pasan por la red vial. Si tú quieres ubicar el producto en la capital para venderlo o en la cabecera de provincia, necesitas sacarlo. Igual la reactivación económica, por ejemplo, de sitios turísticos en donde era muy difícil acceso y se podía acceder. Pero ese fue uno de los grandes impulsos, todo el tema local, también con el embate que se sufrió con el huracán Otto y la tormenta Nate. Los gobiernos locales jugaron un papel importante acompañando, digamos, a las comunidades y facilitándose entre ellos maquinaria para poder dar respuesta a las necesidades que esas comunidades tenían. Entonces, mi acompañamiento fue fundamentalmente en el proceso de descentralización. En el tema de desarrollo local se acompañan iniciativas de desarrollo económico local, donde la priorización y la participación se hacía desde lo local y el presupuesto venía del Poder Ejecutivo a lo local. Ahí no se consiguió, digamos, que fuera un traslado, se consiguió el traslado de los recursos, pero no que fuera, digamos, por ley, sino que fue en función de la priorización de esas iniciativas, pero se acompañaron más de 36 proyectos de desarrollo territorial que se consolidaron en el territorio
y luego también acompañé el tema de la economía social solidaria, porque hay muchas cooperativas y organizaciones sociales en Costa Rica que promueven iniciativas económicas y queríamos que no fueran iniciativas aisladas, sino que estuvieran vinculadas a la institucionalidad y a los presupuestos, digamos, del Estado, para que esas iniciativas pudieran ser mucho más sólidas y permanentes en el tiempo. Entonces, todo el esfuerzo de economía social solidaria también se acompañó desde el despacho, aparte de otras iniciativas como todo el tema que lo financió, bueno, la cooperación española metió recursos en formación de mujeres y en la promoción económica para el desarrollo económico de las mujeres en los territorios. Hubo fondos de organismos internacionales y de otras cooperaciones para promover también y posicionar a las mujeres y a las niñas en educación más científica, de arte, de tecnología, e ir abriendo espacios a las mujeres y cerrando brechas, especialmente con empleos masculinos o que han sido masculinizados, ¿verdad? Bueno, históricamente y en la actualidad yo creo que son un vínculo muy cercano, porque ha habido mucho intercambio, muchas personas españolas que han venido aquí, pero también mucho costarricense que va a España con becas para estudiar y muchos migrantes que hubo en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y ese vínculo es muy cercano, no solamente por eso, digamos, por gente, sino también por los gobiernos. El vínculo de las administraciones públicas en general, de los diferentes gobiernos que han pasado, son cercanos porque no depende del gobierno de turno, sino que la propia administración pública ha generado vínculos e intercambios y conocimiento que perdura y se mantiene en el tiempo, independientemente del gobierno que esté en cualquiera de los dos países. Entonces yo creo que ese vínculo tan estrecho, no solamente porque tenemos un idioma en común y una historia en común, sino también esa cercanía, esa proximidad de entendernos, de la cultura, del habernos conocido y de ese intercambio que aún existe, es un vínculo, a mi juicio, muy cercano y se nota. Yo, por lo menos, cuando llegué aquí, digamos, no me sentí, era otro país, pero no me sentí ajena a este país. Y yo creo que eso mismo pasa cuando los costarricenses van allá. Tenemos formas diferentes de entender muchas cosas, pero uno se siente cómodo y se siente bien. Entonces yo creo que eso hace que uno se sienta bien en el país, bien recibido y bienvenido. Desde que mi hija nació, cuando era pequeñita, iba 2 veces al año, en verano y en Navidades, para que ella sintiera ese vínculo no solo con la familia, sino también con el país. Ella ha estudiado acá y ahora que va a la universidad va para Madrid, se va a España a estudiar a la universidad y a estrechar más ese vínculo que lo tiene cerca, pero no es lo mismo ir de vacaciones que vivir allá. Entonces, bueno, ahora se irá a estudiar allí a la universidad y esos 5 años yo creo que le van a dar otra visión de lo que es España y de lo que es España, pero también de sentirse española en España. No solamente costarricense o española en Costa Rica, sino también sentirse española y costarricense en España. Entonces yo creo que va a ser muy interesante, pero el vínculo, o sea, para mí no se ha roto. Se mantiene activo. Leo todos los días las noticias españolas, al igual que las costarricenses. Estoy puesta al día de lo que está ocurriendo y me siento muy cercana porque voy frecuentemente y mi familia está allá.